uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu casa, por la bendición que nos das de abrir tu palabra, por la bendición que nos das de leer. Ahora queremos pedir, Señor, que tú bendigas la exposición de tu palabra, bendigas la recepción de tu palabra, y que esta palabra tuya honre tu nombre, bendiga a tu iglesia, Señor, y Padre Santo, que sea de bendición para aquellos que a través de nosotros también la escucharán. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Filipenses capítulo 2. Algunos piensan que es un himno, una porción de este capítulo 2 de Filipenses, pero muestra a nuestro Señor Jesucristo en todo el proceso que desde el cielo vino hasta aquí y el propósito por el cual vino. El tema para esta mañana, basado en esta porción leída, es siervos para su gloria. Es el tema que se me ha encargado, siervos para su gloria. Todos estamos llamados a servir al Señor. Algunos equivocadamente dicen que solamente los pastores trabajan a tiempo completo, pero la Biblia dice que hagamos todas las cosas como para el Señor. Es decir, todas las cosas son todas las cosas como para el Señor. Cuando estamos en un centro de labores, estamos trabajando ahí y debemos hacerlo como para el Señor. Cuando estamos en un negocio, como para el Señor. Cuando estamos en la familia, como para el Señor. En todo lugar, hacer las cosas como para el Señor. De tal forma que servimos al Señor en todo momento, en todo lugar. De esta porción, y basando en el tema siervos para su gloria, quisiera extraer 5 puntos que vamos a tratar en esta mañana. 5 puntos que tienen que ver con nuestra mirada a Jesús, imitando el pensamiento de Cristo, imitando el ejemplo de Cristo, imitando la renuncia de Cristo, imitando la humildad de Cristo, imitando la obediencia de Cristo. Siervos para su gloria. El profeta Isaías decía en Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios dice que nos ha formado, nos ha hecho
para gloria de Él. El libro anterior a Filipenses, en Efesios capítulo 1, 3 veces repite en el verso 6, en el verso 12, en el verso 14, que hemos sido predestinados, hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Es decir, cuando Dios ha pensado en nosotros, ha pensado que nuestra vida pueda glorificar a Dios. Somos siervos para la gloria del Señor. Y según este bosquejo, aquí el personaje principal es Jesucristo. Y la Biblia nos llama a mirar a Jesús, a poner los ojos en Jesús. ¿Recuerdan el escritor de los Hebreos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En los 4 primeros versículos de este capítulo, Pablo está instando, está llamando a la iglesia de Filipos a vivir en armonía, para dejar las discordias a un lado, a dejar las ambiciones personales, a dejar de sentirse más importantes que otros, a vivir en humildad. Y para ello presenta a Jesucristo. Jesucristo es el modelo a imitar. Jesucristo es en quien tenemos que poner nuestra mirada. Jesucristo es el mensaje para cada uno de nosotros. Y Pablo empieza a decir a partir del verso 5, y de paso vamos tocando ya el primer punto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primer punto, Filipenses 2:5. Pablo dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra sentir en el griego, froneo, habla de pensamiento. Haya en vosotros el mismo pensamiento, el mismo pensar que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está pidiendo a la iglesia que tengan el mismo pensamiento de Cristo? Que piensen de la misma manera que Cristo. ¿Por qué? Porque el pensamiento del ser humano es algo de mucha importancia. El sabio Salomón dice en Proverbios 23:7: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Mira lo que dice Salomón: ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Qué está diciendo? Somos lo que pensamos. ¿Por qué vive la gente de esa manera? Porque piensa de esa manera. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Vivimos en un mundo donde hay muchas más influencias que antes. Las redes sociales, la internet, la televisión, el cable, el cine y muchas cosas más, muchos medios de comunicación que bombardean de ideas, bombardean de pensamientos y que van influyendo en la mente de las personas. Desde niños, los niños son bombardeados constantemente y su pensamiento va siendo formado. Y es por eso que desarrollan ciertos tipos de conducta, ciertas formas de vida. Porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Y la Biblia cuida mucho esto. Por eso dice el sabio Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, fluye la vida. El pensamiento es algo muy importante en el ser humano. Por eso Pablo dice: hay en vosotros ese mismo pensar, ese mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Piensen de la manera que Cristo piensa. Y la bendición es que la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo. Efesios capítulo 4, Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo está llamando a renovar nuestra mente. Cada día, ¿cuánto bombardeo recibimos a través de los medios de comunicación? ¿Cuántas cosas entran en nuestra mente? ¿Cuántas cosas anidamos en nuestra mente?
¿Cuántas cosas consentimos en nuestra mente? Y lo que Pablo está llamando es a renovar nuestra forma de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando la Biblia habla del cambio de las personas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es ese proceso? Pedro y Santiago dicen que nacimos de la palabra. La palabra trae vida, la palabra trae nuevo nacimiento. Pero la palabra no solamente trae vida, va a sostener esa vida, va a cambiar nuestra vida pasada. Por eso dice en Romanos capítulo 12, y ahí lo tienen: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que nos dice, no nos dejemos amoldar por la filosofía de vida de este mundo, por la forma como vive este mundo, por la forma como piensa este mundo, por los modelos, por las modas y por las formas de vestir, de hablar, etcétera, etcétera. No nos conformemos, no nos dejemos amoldar, sino, por el contrario, dice, transformaos. La transformación, el cambio, tal cual Dios lo diseña, es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El cambio se produce renovando nuestra forma de pensar. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, 4 meses antes me regalaron un Nuevo Testamento y paralelamente estaba leyendo un libro, Johnny, una chica parapléjica, así quedó a los 17 años y hasta el día de hoy vive. Leyendo el Nuevo Testamento, esto realmente fue de Dios, fue un milagro de Dios, porque a mí no me gustaba la lectura. En esos 4 meses leí 2 veces el Nuevo Testamento. No iba a ninguna iglesia, nadie estaba conmigo, y solamente leyendo la palabra de Dios, Dios cambió mi forma de pensar. Cambió mi vida así, 180 grados. Totalmente la cambió. En mi forma de ver la vida, en mi conducta, en las prácticas que tenía, Dios la cambió. Fue ahí cuando empecé a sentir que necesitaba estar con personas que pensaran como yo, y es donde pudo a la iglesia. La forma de pensar, haya pues en vosotros ese mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos renovar, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Pero para cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que sembrar, tenemos que introducir la palabra de Dios en nosotros. El mundo bombardea, por eso Pablo dice a los colosenses: more en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones. No a cuentagotas, no un pedacito, more en abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones. Pablo, cuando dice a los tesalonicenses, cuando recibiste la palabra de Dios, tal cual es, dice, no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa. Esta palabra actúa, trabaja, opera en vosotros los creyentes. Haya pues en vosotros ese mismo sentido que hubo en Cristo Jesús, ese mismo pensar. Si somos siervos para la gloria de Dios, tenemos que pensar como Dios piensa. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Pero hay un segundo punto que vemos en imitar a Jesús. Imitar el ejemplo de Cristo. Otra vez, el versículo 5, Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, ese pensamiento, haya en vosotros ese pensamiento que también hubo en Cristo. Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo a seguir. Mateo 1:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice:
aprendan de mí. Pongan sus ojos en mí. Aprendan de mí, dice el Señor. Es decir, tenemos que tomar el ejemplo de Cristo. Cómo vivió, cómo se relacionó con las personas, cómo trató los problemas, cómo enfrentó las dificultades. Aprended de mí, dice el Señor. Tenemos que imitar el ejemplo que Cristo nos dio. En Él también hubo esa forma de pensar. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que Pablo está diciendo: si alguien me quiere imitar, imíteme en esto, en que yo imito a Cristo. Trato de imitar a Cristo. Trato de ser como Él. Trato de hablar como Él. Trato de actuar como Él. Trato de pensar como Él. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y Pablo nos va a hablar de muchas maneras que podemos imitar a Cristo. Y tenemos que imitar. Porque lo que aprendemos tiene que aterrizar a la vida práctica. No solamente es un conocimiento intelectual. Pablo nos enseña, nos apunta hacia Cristo para que miremos a Cristo y aprendamos de Él. Por ejemplo, ¿qué? En el siguiente texto, Colosenses 3:13, nos enseña a perdonar como Cristo nos perdonó. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, ustedes también tienen que aprender a perdonar. Si no perdonamos, eso debería hacernos dudar de que hemos conocido el perdón de Dios. Porque el que ha conocido el perdón de Dios puede perdonar. Y nos dice que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Cuando nos perdonamos, empezamos a atesorar amargura. El escritor de los Hebreos, no está ahí, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura, esto os estorbe y contamine a muchos. El escritor de los Hebreos dice: cuidado, miren bien, fíjense bien, no vaya a ser que brote una raíz de amargura, y esta raíz de amargura primero nos va a estorbar a nosotros y luego va a contaminar a los que están alrededor nuestro. Les contaba que en mi casa, después de la vereda, teníamos un arbolito, una ponciana, y daba una sombra. En pleno verano, con mi esposa nos sentábamos en el murito y era fresco. Había mucho sol, pero ahí sentíamos frescura, un viento muy fresco. Pero esa ponciana, las raíces se dirigían hacia una cisterna que estaba dentro, con la cual con un motor llegaba esa agua al segundo piso. Un día, al tratar de abrir la reja para sacar mi carro, me di con la sorpresa de que no podía abrir la reja. ¿Por qué? Porque esas raíces habían levantado la vereda. Ustedes han visto cuando las raíces de un árbol levantan una vereda, y había quebrado el cemento de tal forma que se puso así, y eso impedía sacar el carro, impedía abrir la puerta. Ese árbol un día fue una semillita chiquitita que fue sembrada, fue regada, pasaron días, semanas, no se veía nada, hasta que brotó un día un tallito, unas hojitas, siguió creciendo, se hizo un tronco, se hizo un árbol grande. Las raíces de ese árbol rompieron una vereda de cemento. Pero un día fue una semillita. Y cuidado, dice el escritor de los Hebreos, no vaya a ser que brote una raíz de amargura. No vaya a ser que hayamos pasado por alguna circunstancia
en que nos negamos a perdonar, rechazamos perdonar. ¿Tú sabes lo que me ha hecho? ¿Tú sabes lo que ha dicho de mí? Si conoces al Señor, debes perdonar. Y la Biblia nos dice que debemos perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó. Esa amargura, al no perdonar, te va a estorbar en tu crecimiento cristiano. Esa amargura no solamente te va a estorbar, la Biblia dice, va a contaminar a muchos. Porque así como la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, cuidemos nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay amargura en nuestro corazón, eso se va a filtrar. Y de repente, la mesa estaremos hablando de tal familiar, de tal tío, de tal tía, y luego nos sorprendemos porque nuestros hijos empiezan a detestar al tío o al tía. Porque hemos estado contaminando su corazón. Y empezamos a sembrar la discordia, empezamos a sembrar los pleitos, empezamos a sembrar la ira. De repente en la iglesia sucede algo que el hermano o la hermana me dijo esto y lo dijo al otro. Y se llega a la casa y empiezan a hablar de eso. Otros miembros de la familia empiezan a oír. Y luego no nos sorprendamos cuando vemos por qué no quieren ir a la iglesia. Porque estamos contaminando sus corazones. Estamos contaminando sus mentes. Y la Biblia nos dice que debemos aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. Debemos imitar el ejemplo de Cristo. ¿Merecíamos nosotros el perdón? Ninguno de nosotros merecía el perdón. Es gracia de Dios. Y si de gracia recibiste, dale gracias. ¿En qué más nos enseña qué bendición más tenemos al imitar a Cristo? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Otra vez el ejemplo es Cristo en el amor. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se sacrificó a sí mismo. No sacrificó a la iglesia. Como hombres no podemos dañar a nuestras esposas. Somos nosotros los que nos sacrificamos por ella. Y amad así como Cristo amó a la iglesia, para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua por la palabra. Maridos, amen como Cristo amó a la iglesia, para purificarla, para santificarla, para edificarla. El hombre es puesto como cabeza. El ser cabeza no es un privilegio, es una responsabilidad. Dios nos pone la responsabilidad de edificar, de construir nuestra familia. Otro ejemplo práctico en el sufrimiento, 1 Pedro 2:21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro ejemplo en todo, en el perdón, en el amor, aún en el sufrimiento. La vida cristiana está plagada de sufrimiento. Pablo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. El mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro 4, puesto que Cristo sufrió por nosotros, armaos del mismo pensamiento. Ármense de este pensamiento. Si Cristo sufrió por nosotros, nosotros también sufriremos. El mundo los aborrecerá sin causa alguna, dijo Jesús. A mí me han aborrecido, a ustedes también. Hay abundancia de pasajes
en el Nuevo Testamento acerca del sufrimiento del creyente. Y Pedro nos dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las pruebas, Santiago, Pedro dice que son necesarias, necesarias. Y gracias a Dios por ello, porque estas pruebas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar. Cristo es el modelo, Cristo es el ejemplo. Tercer punto que vemos con respecto a Jesucristo, si queremos ser siervos para su gloria, imitando la renuncia de Cristo. Filipenses 2, 6, 7 dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, por el contrario, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rey, se hizo siervo. La Biblia dice, Él se despojó a sí mismo. ¿Qué se despojó? ¿Qué se quitó? No se despojó ni un ápice de su deidad. Jesús es completo Dios, completo hombre. Nunca dejó de ser Dios. La Biblia dice que Dios es inmutable, Él no cambia. Si Jesús hubiese despojado algo de su deidad, no era Dios, pero Jesús es Dios. ¿De qué se despojó Jesús? De sus privilegios, de sus prerrogativas. El Dios Todopoderoso se hizo hombre. Nunca usó su poder en beneficio propio. Nunca usó su poder en beneficio propio. Siempre lo hizo el poder del Espíritu para bendecir a los demás. Y creo que acá hay una gran lección. Si Dios nos pone en cualquier posición dentro del cuerpo de Cristo, en cualquier parte dentro de la estructura de la iglesia, Dios nos ha puesto no para sentirnos privilegiados en el sentido de que podemos usar esa posición para nuestro provecho. Claro que es un privilegio servir a Cristo, pero es para bendecir a otros, no para aprovecharnos de la posición. Vemos a través de los medios de comunicación cómo los políticos se aprovechan de su posición de autoridad, de poder, para enriquecerse. En vosotros no será así, dice el Señor. Él se despojó a sí mismo. Siendo dueño del mundo, decidió nacer en un pesebre, en un sucio pesebre. Pudieron estar todos los reyes de la tierra en su nacimiento, pero solamente hubieron unos pocos pastores y unos pocos magos del oriente que vinieron a ver al rey. Él se despojó de sus privilegios. En Juan 17, verso 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor Jesús renunció a esa manifestación de su gloria. Él se humilló, se hizo siervo, se hizo hombre como nosotros. Él tomó la forma de siervo, se hizo hombre. Jesús dijo: no busco gloria de hombres. Y aquí tenemos algo que imitar a Jesús, en esa renuncia, en ese despojo. La Biblia dice en Juan 12 que muchos fariseos creyeron en Jesús.
pero que no lo aceptaron, no lo manifestaron, porque temían a los hombres, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos fariseos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús renunció, se despojó de esa gloria visible. Y esto nos enseña que cualquier cosa que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor. No buscando la palmadita, no buscando el aplauso, no buscando el reconocimiento. Los hombres podemos ser ingratos, los hombres podemos ser olvidadizos, mas la palabra del Señor dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Los hombres podemos ser distraídos y no darnos cuenta. Pablo dice a los corintios: nada de que hagamos para el Señor es en vano. Dios conoce cada cosa que hacemos, aun cuando el resto no nos vea, aun cuando nadie se da cuenta. Y lo que nosotros tenemos es que ocultarnos, no marketearnos, no hacemos propaganda. Por eso Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Renunciar a la gloria humana. Eso no significa que no debamos reconocer a los que trabajan en el Señor. La Biblia nos dice que sí debemos reconocer. Pero para aquel que trabaja, no debe buscar esa gloria. Dios en su momento va a reconocer, va a exaltar, va a bendecir a aquellas personas. ¿A qué más renunció? ¿De qué más se despojó Jesús? Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Renunció a hacer su propia voluntad. Hay gente que dice: no, a mí nadie tiene que decir, yo sé lo que hago, yo hago lo que quiero. Jesús dice: no he venido a hacer mi voluntad. Aunque yo tenga deseo de hacer mi voluntad, no he venido a hacer eso, sino la voluntad de aquel que me envió. Y creo que este es algo que tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca pretendamos ser más sabios que Dios. Cuando la voluntad de Dios se muestra claramente en su palabra, indicándonos algo, mandándonos algo, renunciando a algo, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que Cristo hizo. No quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque a veces razonamos, a veces cuestionamos, cuando Dios nos pone en una situación donde tenemos que escoger lo que yo deseo y lo que Dios quiere. Nunca, nunca tu voluntad será mejor que la voluntad de Dios. Nunca. Y eso es lo que tenemos que evitar. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Un cuarto punto: imitando la humildad de Cristo. Filipenses 2, 6, 8, volviendo al texto base, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. No estamos llamados a humillar a nadie. La Biblia nos enseña que Él se humilló. Nosotros hemos de humillarnos. Lo opuesto a la humildad
es la soberbia, la altanería. Proverbios dice que antes de la caída está la soberbia y el orgullo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Él se humilló a sí mismo. ¿Recuerdan aquella escena, la última reunión que Jesús tiene con sus discípulos antes de salir al huerto de Getsemaní, ser atrapado y luego ser crucificado? Estaban sentados todos a la mesa, esperando a un personaje que entrara. Y ese personaje nunca entró. Era el esclavo que tenía que lavar los pies. Ninguno se movió, ninguno dijo nada, esperando que venga el esclavo. Y la Biblia dice que Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó un lavatorio y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tomó la iniciativa y tomó el papel del esclavo y empezó a lavar los pies de los discípulos. A veces pensamiento como: ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no lo hace el otro? ¿Y por qué yo y por qué no tú? La humildad. Él se humilló a sí mismo. Luego Jesús le pregunta: ¿saben lo que he hecho? Porque todo lo que hace Jesús tiene un propósito, tiene una enseñanza detrás de ella. ¿Saben lo que he hecho? Ejemplo os he dado para que ustedes lo hagan. Cuando termine ese párrafo en Juan 13, el verso 17, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si es que las hacen. La bienaventuranza, la felicidad no está en saber las cosas, está en hacerlas. Felices serán cuando las hagan, no cuando las sepan, cuando las hagan. Jesús nos enseña la humildad. A veces queremos ocupar los cargos más visibles, los más notorios, pero Dios puede ponernos en un lugar que nadie nos ve. Y si Dios nos pone en ese lugar que nadie nos ve, es tan importante como el lugar que es visible. Así como en el cuerpo humano hay ojos, algunos quieren ser los ojos celestes, la nariz respingadita, pero hay otros miembros que no se ven y que son tan y más importantes. Un riñón, por ejemplo, el páncreas, el hígado, son importantes. ¿Se ve? No se ve. Donde Dios nos ponga. La humildad. Jesús nos dice que aprendamos de la humildad. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se hizo siervo. ¿Recuerda lo que Jesús dice en Marcos 10:45? Él dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Para servir a los demás. Y estamos puestos como siervos, estamos puestos como esclavos del Señor. Es interesante que Pablo, Pedro, Juan, cuando se presentan ante los demás, no sacan su tarjetita: gerente, jefe, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor. Aquel que se humillare, Dios lo exaltará cuando fuere tiempo. No esperemos la exaltación de parte del hombre. Dios en su momento, en su tiempo, os exaltará.
Quinto punto, imitando la obediencia de Cristo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como él dice, se humilló, aquí dice, se hizo obediente. Él se hizo obediente. No fue obediente por la fuerza, no fue obediente por obligación. Él se hizo obediente. Miren, una de las formas que Jesús evalúa, califica a las personas es precisamente por esto, por la obediencia. Jesús en Lucas 6, no está aquí, cuando habla de los 2 cimientos, empieza diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Miren las palabras de Jesús. ¿Por qué me llamas Señor? Y lo repite, Señor, si tú no haces lo que yo te digo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Tú estás seguro que soy tu Señor? ¿Estás seguro que soy tu Señor? Porque si yo fuera tu Señor, tú harías lo que yo te digo. Es como si Jesús dijera, oye, no te engañes. Jesús dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, obedece la voluntad de mi Padre. Y esto es claro como el agua. No podemos engañarnos o seguir engañándonos, pensando que si decimos Señor, Señor, Él nos aceptará. Cuando Jesús está con la mujer samaritana, está conversando, los discípulos fueron a traer comida, dice en Juan capítulo 4. Y del 31 al 34 dice, vienen los discípulos y le traen una comida a Jesús. Y Jesús le dice, no, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Y los discípulos se preguntan, ¿quién le habrá traído de comer? Si no hay delivery en esta época. ¿Quién le ha traído de comer? Y Jesús le dice, Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Lo que me alimenta, lo que me nutre es hacer, es obedecer la palabra de Dios. Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, le dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y haces bien, le dice Jesús. Pues si yo siendo el Señor y el Maestro, miren, le voltea el asunto. Ustedes me llaman Maestro primero, y luego Señor. Y Jesús dice, yo soy el Señor, primero Señor, segundo Maestro. Hay mucha gente que quiere tomar solamente a Jesús como Maestro. Ay, qué lindo libro, ay, qué lindo sermón, ay, qué lindo, qué bello. Se deleitan escuchando las enseñanzas. Y esto está bien. Esto está bien. Pero Jesús dice, soy Señor primero. Cuidado que si estamos aprendiendo, pero no lo hacemos, nunca llegaremos al conocimiento de la verdad. Es el peligro que señaló Pablo a Timoteo. Cuando Jesús dice en Juan 7:7, si queréis saber si esta doctrina es de Dios, hagan lo que yo les digo y van a ver. Pongan en práctica lo que yo les digo. La obediencia. Al que más se le da, más se le demandará. El conocer la palabra de Dios es una bendición, pero como toda bendición,
es una responsabilidad. Igual que los hijos, son una bendición, pero son una responsabilidad. Toda bendición es responsabilidad. El conocer la palabra de Dios, el conocer el consejo de Dios, es una bendición. Una comida tengo que es hacer, obedecer la voluntad de mi Padre. La obediencia. Mateo 26, 39. Jesús está en el huerto de Getsemaní, está orando. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor está dispuesto a renunciar a sus deseos, a sus anhelos, a su propia voluntad. No se haga como yo deseo, Señor, sino como tú lo deseas. A veces Dios no nos ha puesto en esas situaciones. De repente un negocio no tan claro, donde hay que hacer algo indebido. De repente una relación con otra persona que no esté en el escenario de la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a renunciar a aquello que podría significar una ganancia económica, que podría significar de repente tener una relación con una persona que desea. Pero si no está en el marco de la voluntad de Dios, es mejor que no lo hagas por tu propio bien. No se haga mi voluntad sino la tuya. Hebreos 5, 7 y 8 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? No era una obediencia moral. Jesús era santo. No era una obediencia para ser una persona mejor. Jesús era el hombre perfecto. Era una obediencia hasta la muerte, aun cuando esto le costara la vida. Siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Filipenses nos dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte más humillante en ese tiempo. La cruz era reservada para los peores delincuentes, para los peores criminales, y Jesús murió así por amor a nosotros. Bien, resumiendo, vamos yendo ya a la parte final. Hemos visto, para ser siervos para su gloria, hemos de imitar el pensamiento de Cristo Jesús, hemos de imitar el ejemplo de Cristo Jesús, hemos de imitar la renuncia de Cristo Jesús, la humildad de Cristo Jesús y la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué? El siguiente versículo, Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, ¿por qué debemos imitar todo esto que Jesús nos muestra en Filipenses 2, del 5 al 8? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La gente, ¿cómo va a confesar que Jesucristo es el Señor? La gente de nuestras ciudades, ¿cómo van a confesar que Jesucristo es el Señor? ¿Así de la nada? ¿Cómo irán si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
Juan 15, 8. Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre. Recuerden, el tema es siervos para su gloria. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar fruto. El fruto puede verse en doble connotación. Uno es el fruto del Espíritu en nosotros, y el otro es llevando a la gente a los pies del Señor. Cuando Jesús dice esto, el contexto que dice: en este glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, dice el verso 16 de ese mismo capítulo 15 de Juan, dice: no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto ¿para qué? ¿Para qué los he puesto? Para que vayan, para que salgan, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto os permanezca. Jesús está pensando en que nosotros tenemos que salir para que vayan. El mensaje es salir y predicar el Evangelio. La palabra "y" nos saca de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de inquietud. Muévete, dice el Señor, y predicar el Evangelio. Los he puesto no para que se queden, para que vayan. La idea es salir, la idea es alcanzar a la gente afuera, allá afuera. La congregación, yo le digo, aquí en la congregación es fácil ser creyente, mi hermanito lindo, que Dios te bendiga, somos amables, somos generosos, un abrazo, y etcétera, etcétera. Le digo, la cosa no es aquí, la cosa es afuera. ¿Qué pasa cuando salimos de la puerta? Cuando llegamos a casa, ¿somos así de cariñosos? ¿Somos así de generosos? Es allá. Cuando estamos en el barrio, cuando estamos en el bus, cuando estamos en el mercado, cuando estamos en el centro de estudio, cuando estamos en el donde nos movamos en los diferentes escenarios. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cómo esa gente va a confesar que Jesús es el Señor? Pablo nos dice que somos cartas vivas, leídas por todos los hombres. La gente no lee la Biblia, la gente nos va a leer a nosotros. Ah, tú eres cristiano, ah, tú vas a la iglesia, y empezará a observarnos, empezará a mirarnos. Y el Señor nos dice que así debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres. Jesús dijo: vosotros sois la luz de ¿dónde? Del mundo. A veces nos gusta brillar solamente en la iglesia, pero el Señor nos llama a brillar afuera, para que la gente pueda glorificar a Dios al ver la obra de Cristo en nosotros. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Y termino con Filipenses 2, 14 al 16, estos 3 versículos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que sean, ojo, esto es importante, el verbo ser, no hacer, ser. Para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Dónde? En medio de la congregación. ¿Dónde? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual, en medio de esa generación, ¿qué debemos hacer? Resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Hacia dónde apunta? Pablo está pensando en el día de Cristo, en la segunda venida. Voy a rendir cuenta. En el tribunal de Cristo no será un juicio de condenación,
será donde se evaluará todo lo que hemos hecho. De repente en la tierra recibimos aplausos, palmaditas, pero de repente a la luz de los ojos de Dios no habrá aplausos. Hay dos formas de evaluar. Jesús le dice en el mensaje a las iglesias, la iglesia sabe, tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. Te has hecho de un hombre. La gente dice que eres una iglesia viva, dinámica. Y viene Jesús y le dice, estás muerto. Y las pocas cosas que tienes están a punto de morir. Miren, una doble evaluación de la misma cosa. Tienes nombre de que vives. Te has hecho nombre. La gente dice de ti. Pero yo digo lo que tú eres. La iglesia de la Odisea, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada. Viene Jesús y dice, tú eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Dos evaluaciones diferentes de una misma cosa. Lo que el Señor dice, quiero que seas irreprensible, sencillo, hijo de Dios, sin mancha, allá afuera, en medio de una generación perversa y maligna. Ahí debes alumbrar como una luminaria en medio de ese mundo de tinieblas. Ahí te he puesto para que seas luz, de tal forma que esa gente pueda conocer a Cristo por medio de ti. Y luego esa gente pueda doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, somos llamados a ser siervos para su gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Bendiciones.